86. Moviendo tu mundo. Extra86.net. Consejo Nacional de Comunicadores Sociales Incorporado, CNCS. Somos capacitación, radio digital, banco de voces, estudio de grabación, conferencias y actos de reconocimientos que enaltecen la labor de quienes realizan comunicación social profesional en nuestro país. Somos el Consejo Nacional de Comunicadores Sociales de la República Dominicana. Desde ahora, por Extra86.net, Psicovoces. Muy buenas noches, psico-oyentes que nos sigue por Extra86.net. Nosotros somos Psicovoces y estamos aquí hasta las 8 de la noche hablando, orientando y hablando sobre temas, hoy específicamente en esta semana, sobre educación sexual. Así que buenas noches, siempre acompañado de un equipo maravilloso: Lisette Ramírez, Wellington, Eliezer y Emily Martínez, se me olvidó. Te estaremos acompañando hasta las 8. Dígame, Emily, ¿cómo te fue en esta semana? Cuéntame. Bueno, muy bien, con alguno que otro percance, pero todo bien, gracias a Dios. Y nada, un clima muy agradable, comentaba con los chicos ahorita. ¿Y ustedes? Oh, todo bien, nosotros bien. Esto es en vivo. En vivo. No me digas, yo sentía todo extraño. No me escuchaba, pero el chamo hoy, yo no sé qué es lo que estaba pasando. Y mi abuelito tenía algo contra Emily, no la estaba transmitiendo, pero está bien. ¿Y a ti, abuelito, cómo te fue? Cuéntame. Me fue excelente, la semana estuvo bien tranquila, con esta agüita, tú sabes que uno se pasa la semana chill, relax. Y Eliezer, ¿qué le dice a tus psicos oyentes? Cuéntame. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros psicos oyentes. Quiero decir que me fue bien. Estoy agradecido de Dios de una oportunidad más de estar aquí en esta emisora, Extra86.net, a través de Psicovoces. Puedo decir también que estamos a la espera también de bendiciones, que sé que vendrán muchas bendiciones de parte del Señor. Amén. Amén. Que así sea. Bueno, si a Alice también le fue bien, aquí no hay problema. Todo le fue bien en esta semana. Realmente sí, esta semana se dio con muchas cosas buenas, nuevos proyectos, gracias a Dios. Buenas noches, psicoyentes. Ven, que a estos compañeros, a todos nos fue muy bien. Sí, yo espero que a los que les fue mal en esta semana, bueno, que nos perdone, pero no fue bien. Como todos los jueves siempre tenemos invitadas y invitados que ¿cómo le digo? Como que le da luz, cada día más luz a esta cabina. Y la invitada de hoy tenemos mucho tiempo esperando que llegue este tema, porque la hemos conocido en otro escenario y tenemos siempre, en este país, podemos decir, el dominicano sabe de todo. Eso es una costumbre, una cultura que siempre decimos que el dominicano sabe de todo. Pero aquí hay gente que son autoridades en temas específicos. Cuando hablamos de neurociencia, los que somos psicólogos sabemos a quién buscar. Yo una vez pienso en César Castellano. Si hablamos de sexualidad, también Heidi Camilo, Ana, y por ahí vamos. Pero si hablamos de infanto juvenil, tenemos que hablar de Aris Lady. Sí, pero yo tenía sorpresa, no te adelante después. Pero nos vamos a una pausa y en regreso vamos a presentar a nuestra invitada, que no es una invitada, porque ella siempre tiene y va a tener la puerta de Extra86.net y también de Psicovoces abierta. Nos vamos a una pausa y en regreso con Aris Lady Sánchez. Hola, mi nombre es Valeria Razzi y hoy quiero hablarles un poco sobre el tema de la educación sexual en casa, con los más pequeños. La verdad es que cuando escuchamos el término sexualidad, todavía nuestras alarmas se disparan. Pensamos que es algo que corresponde únicamente a los adultos, dejando a los niños y a los adolescentes por fuera.
La verdad es que este término de sexualidad se ha tergiversado al pasar del tiempo, destinándose únicamente a lo que tiene que ver con el acto sexual, pero nada más alejado de la verdad. La sexualidad tiene que ver también con todas esas características físicas y psicológicas que corresponden a cada sexo, empezando por lo más básico, que son los genitales, que de hecho es importantísimo que empiecen a nombrarse desde que los niños son pequeñitos, incluso desde que vienen al mundo y son bebés. Esto les permite, en primer lugar, reconocerse, porque ellos se conocen a través de lo que nosotros nombramos, por supuesto, conocer sus partes privadas, a saber quiénes las pueden tocar y bajo qué contexto, y a saber que no pueden tocar a los demás en sus partes privadas, ni tampoco mostrárselas. Es muy importante que en este tema de la educación sexual siempre se usen los nombres correctos, como por ejemplo pene y vagina. Esto ayuda automáticamente al niño a empezar a reconocer su cuerpo por lo que es. El tema de la educación sexual es algo que no podemos dejar únicamente a los colegios, lo cual es muy común que haya una materia de orientación o de educación sexual desde primaria, sino que debe iniciarse en casa. Todo lo que tiene que ver con que el niño aprenda a conocer su cuerpo, con que aprenda a ser higiénico con sus partes privadas, con que aprenda quiénes le pueden tocar y quién no, en qué momentos, en cuáles situaciones. Esto nos ayuda incluso a prevenir todo lo que tiene que ver con abuso sexual. Bueno, espero que este tema les pueda gustar y les sea de mucha utilidad, y los invito a continuar en sintonía con Psicovoces, tu After Work psicológico. Ahora sí, estamos aquí y gracias a nuestra fiel colaboradora, siempre activa con esta cápsula que educa a nuestros psico-oyentes. Ahora tenemos una cápsula, pero en el área organizacional, qué hacer al momento de buscar empleo, cómo ir a una entrevista de trabajo, cómo preparar un currículo. Como para eso nos va a hablar Wellington. Cuéntame. Sí, mira, esta semana traemos como cápsula organizacional cómo negociar un salario en una entrevista de trabajo. Sabemos que en el proceso de reclutamiento, en la entrevista específicamente, ¿dónde serán las directrices para hacer una negociación salarial? Y para hacer la negociación salarial debemos tener varios puntos bien en cuenta, porque en ese entorno es donde nos hacen la pregunta que siempre nos hacen: ¿cuál es tu aspiración salarial o cuánto tú quieres ganar? Esta pregunta en ocasiones puede resultar un poco hostil y nos pone en una situación incómoda, porque a veces no sabemos cuánto valemos en el mercado laboral. Un punto importante es que hay que esperar siempre que sea el profesional que te está haciendo la entrevista que saque el tema a relucir. O sea, no vayamos apresurados. Al momento de hacer una negociación siempre es bueno esperar que sea el reclutador que te diga: mira, esta es nuestra banda salarial, esto es lo que tenemos, ahora, ¿a qué tú aspiras? Porque se ve muy precipitado, por ejemplo, que tú vayas: mire, yo vine buscando trabajo. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? Eso es desagradable en el proceso de la entrevista. Otra cosa es siempre tener en cuenta una cifra, claro, haciendo un estudio del mercado laboral y ver qué es lo que está ofreciendo el mercado laboral. Usted prepara una banda salarial, de acuerdo, y tiene que tomar en cuenta dos cosas: si estás trabajando o no estás trabajando. Si estás trabajando, es muy probable de que el reclutador te vaya a ofrecer la misma cifra por la cual tú estás ganando. Ahora, si no estás trabajando, es muy probable que te ofrezca menos. ¿Por qué? Porque ahí van las cuestiones de que si tienes experiencia o no tienes experiencia. Otra cosa también, siempre cuando vayamos a hacer la negociación, siempre es bueno ofrecer argumentos que nos ayuden a cómo poder hacer negociar, o sea, cómo hacer la negociación. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen experiencia, no tienen diplomados, no tienen cursos extracurriculares, que no le ayudan en el momento de ofrecer una banda salarial. Siempre es bueno ir con una cifra y argumentar sobre todo por qué tú mereces esa cifra. Otro punto importante también es investigar sobre la empresa. Sabemos que la empresa, dependiendo de su tamaño y de su naturaleza, puede ofrecer un 50 o un 60% menos de lo que ofrece el mercado competitivo laboral. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que tú vayas a un McDonald's como cajero o que tú vayas a un banco como cajero, que son dos empresas que tienen dos naturalezas de producción sumamente diferentes.
También, si nos ofrecen una expectativa salarial en la cual nosotros no estamos de acuerdo, siempre es bueno tomar en cuenta los bonos salariales, también las bonificaciones anuales, porque si bien no nos ofrecen un salario que sea atractivo para nosotros, siempre es bueno tomar en cuenta esto, porque muchas empresas dan lo que son remuneración por desempeño, dan lo que son bonificaciones, te dan ticket para el supermercado, te dan ticket de combustible, y eso es bueno también que lo tengamos en cuenta, que aunque no nos paguen mucho, es bueno que siempre le sumemos eso como un plus a nuestro salario. Siempre no decir que no en la primera entrevista, si en caso de que tú no estés de acuerdo con el salario, nunca diga que no. Una de las cosas importantes, una de las preguntas que debe de hacer el candidato al momento de la entrevista es, dentro de 6 meses, un año, pueda que quede una renegociación para un reajuste salarial. Esto le va a dar a entender al reclutador que al momento de cerrar el contrato de trabajo puede quedar abierta una nueva renegociación para hacer un aumento salarial. Y siempre demostrar interés y sentirnos motivados para que el reclutador, el que nos está evaluando, vea el interés de nosotros realmente, por qué nosotros queremos el trabajo. Bien, y cualquier pregunta, cualquier sugerencia o comentario puede escribirnos a nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp 809-716-0963. Y también pueden seguir las redes sociales de Wellington. Sí, me pueden encontrar en Facebook como Wellington Méndez. Me pueden encontrar en Instagram como Wendes, con W, Wendes García. Ahí pueden hacerme su pregunta y con mucho gusto le estaremos contestando. Gracias, Wellington, por la cápsula de organizacional. Cualquier orientación, cualquier pregunta, lo pueden seguir también en nuestras redes sociales, extra86.net, también Psicovoces. Pueden hacer la pregunta, cualquier inquietud, tienen entrevista de trabajo mañana, Wellington te puede responder y ayudar en eso. Pero ahora seguimos con el tema, pero antes de eso tenemos que saludar a nuestros psico oyentes que ya están en sintonía y no podemos seguir con el tema o iniciar el tema sin saludar. ¿A quién tenemos? Vamos a saludar a Ismaili Wismayelit y a licenciada Adalgisa Paulino. Buenas noches y gracias por la cita. Buenas noches. A los que todavía no se han conectado y están escuchando por Extra, www.extra86.net, lo pueden hacer también en Facebook Live, Psicovoces. Hablamos ahorita que tenemos una autoridad en el tema de infantil y hablar de hoy en día, que en esta semana se ha estado discutiendo muchísimo sobre el tema de sexualidad en la infancia, en las escuelas, traer a la igualdad de género se está discutiendo mucho. La orientación de género en las escuelas se está discutiendo mucho, y luego es un tema que vamos a hacer aquí un panel, está ahí en agenda para hablar sobre eso. Tenemos a Arisleidy Sánchez, una fiel colaboradora, y la hemos escuchado. Lisbeth y yo hemos tenido el privilegio de escucharla y nos la traemos a Psicovoces porque entiendo que la familia del mundo Psicovoces tiene que escuchar a una profesional que en un tema donde tenemos mucho tabú, tenemos muchas dificultades, todavía no hemos asimilado cierta palabra, cierto conocimiento que hoy en día debemos de saber. Tenemos a Arisleidy Sánchez, que ya Lisbeth la va a presentar. Para mí es un honor presentar a Aris. Aris es una de mis mentoras favoritas. Ella es psicóloga infanto-juvenil, experta en abuso sexual infantil y ahora está en Vinculare RD. La pueden encontrar en Instagram. Aris, bienvenida. Bienvenida, un aplauso. Gracias, yo encantada de estar aquí, más con tan bonitas introducciones y comentarios sobre mí. Y bueno, esperemos, ¿verdad?, que para los psicoyentes yo cumpla con todos esos criterios que ustedes acaban de decir. Sabemos que sí. Mira, Arisleidy, cuando hablamos del tema de sexualidad en infancia y en adolescente, wow, nos viene, yo estoy seguro, a muchos, todo ese tema, todo cómo los padres pueden abordar a los niños, los nombres que se le pone, y todo eso vemos después que lo vemos normal, lo vemos resultados. ¿Qué nos puede decir sobre la sexualidad en la infancia y la adolescencia?
Bueno, voy a empezar por lo básico y todavía me preguntan muchas veces que cuándo se le puede hablar o educar en sexualidad a niños, niñas y adolescentes. Y bueno, se educa desde que el niño o niña nace, desde antes del nacimiento, con la impresión que tienen los padres sobre lo que va a significar ser padre, el significado que le dan al sexo biológico que quieren o que luego se le asigna cuando en la famosa radiografía le dicen que es niña o niño. Ya estamos hablando de sexualidad. ¿Me entiendes? Cuando elegimos los colores de la habitación, cabe decir que como ustedes mismos ahorita comentaron sobre el tema de género, la sexualidad obviamente está vinculada con el género. El género pertenece a lo que es nuestra sexualidad. Y más en un país como nosotros, en esta cultura, que tenemos una cultura bastante machista, pues el género está bastante marcado. Hay en otros países donde los géneros quizá no son un tema de tal debate, porque las líneas entre un género y otra son difusas, son bastante, y cuando hablo difusas, hablo de flexibles. Pero en un país como nosotros, cuando hablamos de sexualidad, obligatoriamente tenemos que hablar también de género. Entonces, ¿cuándo se educa? Desde que el niño nace. ¿Se educa con intencionalidad o sin intencionalidad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, manera activa o manera pasiva. Pasivo es que a veces yo entiendo que porque no le estoy hablando, porque no estoy verbalizando, porque no estoy puntualizando unos temas de sexualidad, o no estoy hablando del pene, o no estoy hablando del coito, no estoy hablando de relaciones sexuales, yo entiendo que yo no he iniciado este proceso. Y está muy equivocado. Yo hablo de sexualidad con respecto a cómo yo me manejo mi sexualidad, cómo manejo el tema de pareja, cómo manejo el tema afectivo, cómo manejo el tema de las relaciones interpersonales. Todo eso es sexualidad. La manera en cómo nosotros nos relacionamos tiene que ver con nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra identidad. Somos seres sexuados desde que nacemos y la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. La sexualidad, igual que el físico, por ejemplo, o que la parte anatómica, lo que hace es que va pasando por cambios dependiendo de tu proceso evolutivo. No es lo mismo la sexualidad que vamos a hablar o a lo que el niño o niña va a prestar atención, va a internalizar, va a entender cuando tiene de 0 a 5 años, que lo que vamos a hablar de sexualidad en la adolescencia. Uno de los errores comunes en temas de sexualidad es esperar la adolescencia o la pubertad, que es cuando se están dando los cambios fisiológicos, para nosotros entender que este es el momento. Y entonces hablarlo tipo charla, ¿verdad? Sentarle a hablar tipo charla o con bullets o con una pizarra sobre lo que nosotros entendemos que es sexualidad. Ahí introducimos ya, hay una parte que es la parte biológica, que es la que las personas tienden a darle mucho significado. Yo entiendo que es porque es la única que nos enseñaron en las generaciones pasadas. Tenemos una noción, ¿verdad? De a las chicas cuando nos lleva a la menarquia, a los chicos cuáles son las primeras... los primeros sueños mojados, que si el pene crece, que si la vulva crece, que si los senos crecen, que a los chicos les crece la espalda, que a nosotros nos crece la cadera, y bueno, y ahí se entran un sinnúmero de mitos también con respecto a qué es un chico o chica que está activo o no con respecto a la sexualidad. Entonces, ¿sexualidad qué es? Sexualidad es lo que somos, ya dije, tiene que ver, y la base de la sexualidad son los afectos, los sentimientos y las relaciones interpersonales. Esas relaciones interpersonales pues, van a ser desde relaciones interpersonales cercanas, íntimas, significativas y relaciones en las que yo me quiera vincular emocionalmente. Todo esto que dije tiene que ver con la manera en cómo nosotros nos relacionamos y va a tener que ver en cómo nos educaron en sexualidad. En cómo yo vi, no solamente que me educaron, como dije, con el discurso, cómo yo vi que se llevaban mi papá y mi mamá como pareja, o cómo yo vi a las parejas que me tocaron a mi alrededor, las de mis tíos, las de mis tías, las de mi abuela, qué tipo de relación tenían, qué tipo de roles le daban a los hombres y a la mujer, ¿entiendes? Qué tipo de mitos también, o de, vamos a decir, como limitantes verbalizaban el ser hombre o mujer en una familia. ¿Qué le correspondía supuestamente a cada quien? Entonces todo esto yo lo voy a ir como integrando en mi niñez. Y sobre todas las cosas, cuando un niño o la niña empieza a dar señales de curiosidad, de exploración, con respecto a saber de mi cuerpo, del cuerpo del otro, a hacer preguntas. Una de las cosas que puede marcar mi sentido, mi idea de lo que es sexualidad y de cómo yo voy a representarla en mi vida, conmigo y con los demás,
tiene que ver a cómo los adultos alrededor de este niño o niña van a responder ante estas exploraciones, ante las preguntas y ante las curiosidades. Aris, ¿por qué causa tanto nerviosismo y frustración en los padres cuando los niños de menos de 5 años empiezan a preguntar sobre sexualidad? Primero, por lo que dije, porque venimos de una generación donde entendíamos que la sexualidad venía con la pubertad y la adolescencia, con los cambios anatómicos y fisiológicos, porque nuestro sentido de sexualidad con ese concepto se reduce a las relaciones intercoitales, se reduce a las relaciones sexuales, se reduce a besar, a tocar, a la penetración. Entonces, claro está que tú cuando piensas en eso, lo que piensas es que eso va a ser un problema, porque también, como llega en la adolescencia, también lo ven como un problema. Ahora tenemos que lidiar con esto. Entonces, no se apropia el niño como una persona que maneja algún tipo de sexualidad. Y como nuestra educación fue basada en eso, en que es en la adolescencia donde empieza ese problema, entonces no tenemos que lidiar con eso hasta que los muchachos no cumplan 9, 10, 11, 12, dependiendo del ambiente, de la circunstancia o de lo que los padres entiendan que es adolescencia. A estos padres tampoco se les enseñó a hablar de sexualidad. Entonces, ante el mínimo síntoma o ante la mínima curiosidad del niño, ellos no saben cómo responder esa curiosidad, porque ellos tampoco, nunca nadie le enseñó, la mayoría no se ha educado de qué pasaría, cómo yo respondería, y entonces aquí vienen también respuestas inadecuadas, muchas veces más que todo, por falta de educación, por ignorancia o por miedo. Sí, ahí iba la pregunta que le iba a hacer hace un momentico. Esos padres que encuentran a sus niños tocándose sus partes, el pene, la vagina, sabemos que en tiempo atrás eso era prohibido, señores, eso era algo terrible. Esos padres que encuentran a esos niños tocándose sus partes íntimas, ¿qué deberían de hacer en ese momento? ¿Cómo debería intervenir el padre? Entonces, mira, lo primero que tenemos entonces que definir con esto es que la sexualidad es eso, es explorarse, es conocerse. ¿Cómo yo voy al nosotros darle el significado que la sexualidad tiene que ver con coito? Nosotros entendemos siempre que la sexualidad tiene que ver con un otro. No, la sexualidad primero tiene que ver conmigo, quién soy yo. La sexualidad es parte elemental en el sentido de la identidad. Hay un elemento que es identidad sexual, que tiene que ver con quién soy yo y cómo yo me acepto, con referente a mi sexo biológico, con referente a mi género, a quién yo represento en la sociedad, cómo me ven los demás, o cómo yo pienso que me ven los demás y cómo me veo yo. Entonces, los niños, a partir de los 2 años, algunos antes, comienzan ya a dar señales de curiosidad sobre su cuerpo. Hay que recordar que la forma en la que el niño aprende, reconoce, tiene que ver con tocar, experimentar, para el niño saber no es con los ojos, el niño sabe con las manos, el niño sabe con la boca. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el niño? El niño, cuando tiene curiosidad de algo, cuando no conoce totalmente algo, lo va a ir a tocar. Y esa es la manera de aprendizaje. Entonces, cuando el niño descubre que tiene un pene, que lo ha tenido ahí siempre, pero obviamente que hay un momento en su proceso de evolución donde el pene es importante. Después del año y medio, de los 2 años, de 2 a 3 años, esos niños, tanto los chicos como las chicas, comienzan a ver que ese pene o esa vulva tiene una diferencia con respecto a otras personas. Hay con personas que lo tienen igual que yo, y hay diferencia de tamaño, y hay con personas que tienen otra cosa que no es lo que yo tengo. Entonces es una manera de reconocer biológicamente a qué sexo yo pertenezco. ¿Cómo lo hacen? Lo van a tocar, van a mirar, no solamente el suyo, porque el niño reconoce que para reconocer algo, lo va a reconocer en él o en ella, pero luego quiere ver y reconocerlo en los demás. Entonces por eso va a presentar curiosidad con mamá, con papá, va a querer bajarle los pantalones, con algunos amiguitos también. Y es una manera como de reasegurar esa información que su cerebro está procesando. Y luego reafirmar, bueno, yo tengo un pene, eso quiere decir que los niños tienen pene, porque mi papá también es un niño y tiene pene. El primer concepto que el niño tiene de ser hembra, de ser varón o de ser mujer, tiene que ver de género. El primer concepto, porque es más visible, es más fácil, no involucra las partes privadas. El niño te va a decir que las niñas tienen el pelo largo, que las niñas usan arete, que las niñas usan falda. Todo eso son conceptos de género. Y ahí entra la familia a educar en flexibilidad, de que hay hombres que también pueden tener el pelo largo,
pero que la mayoría de esta sociedad, las que utilizan el pelo largo, son las mujeres. Ahora, ¿cuál es una diferencia absoluta? De que los hombres tienen pene. Entonces, cuando el niño te hable de esa diferencia de género, tú empiezas a educar en la flexibilidad de que pueden existir esas otras cosas también en el otro género. Pero lo que realmente lo hace hombre visiblemente y contundentemente es tener un pene, y a la mujer tener una vulva. Entonces, ¿cómo un hombre asegura y una niña que es hombre o mujer? Viendo qué lo hace hombre o mujer, el pene, y qué lo diferencia de no ser mujer, que es la vulva. Excelente. Interesante. Hay uno de las discusiones que siempre se hace, tanto en las redes sociales como en reuniones de amigos y de padres, el hecho de la relación que muchos padres, tanto especialmente en las mujeres, vemos los besos en la boca de los niños. Pueden confundir su parte, darle una mala orientación sexual. No, eso no tiene nada que ver con la orientación sexual. Los niños no saben de orientación sexual. La orientación sexual es una parte de la sexualidad que se va a empezar a desarrollar después de los 6 o 7 años. Pueden dar los primeros indicios en algunos niños. Y en ese primer indicio, el proceso de orientación sexual tiene mucho que ver con una parte afectiva y de admiración, no realmente con una parte de sexo biológico, del que me gusta. Las primeras señales en base a la orientación sexual se dan en base a la parte afectiva, que es lo que realmente tiene que ver con la sexualidad per se, con una sexualidad sana, el vínculo. Con quién yo me siento bien, quién me trata bien, quién me considera, quién quiere estar conmigo, quién quiere jugar conmigo. Eso. Ahora, los besos en la boca, lo que tienen de malo es que primero el niño puede generalizar esta conducta con cualquier persona, porque lo que los niños aprenden en casa lo van a llevar afuera. El niño todavía, después de los 7 años, es que el niño va a empezar a integrar el concepto de vergüenza, de intimidad, de privacidad. Antes de esta edad, el niño entiende que todo lo que él vive, lo viven los demás. Que el mundo es una copia de lo que él mismo vive. Entonces, lo que ya hacen conmigo, yo lo voy a hacer con los demás. Y algo muy importante en temas de salud, que yo le explico y termino, y empiezo y termino con esta pregunta a los adultos. ¿Dónde pone usted su boca? Usted tiene que entender que ya el adulto tiene un sinnúmero de antibacterias, ¿verdad? Está protegido con un sinnúmero de cosas, pero el niño no está protegido. Entonces, que usted se cepille bien o que usted alegue que se lave bien la boca no es suficiente para que su boca, que es una parte privada, entre en contacto con la boca de su niño. Entonces, y claramente, si estamos hablando de sexualidad, usted practica sexo oral con su pareja. Mucho, poco, activo, pasivo, como usted quiere, y después usted va a darle un beso en la boca al niño. Entonces yo entiendo que hay muchísima otra manera de demostrar afecto y amor, incluyendo el mismo beso en otras partes. ¿Por qué la necesidad? ¿Y por qué especificar que dar un beso en la boca a un niño es lo que hace una conexión especial? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Yo particularmente no digo que lo hagan o que no lo hagan. Yo lo invito pues es como que piensen en todas estas cosas y qué tan necesario es para el adulto, porque quien enseña en esto es el adulto. Sí. Okay. Te hago esta pregunta porque uno de los objetivos de nosotros es oriental, y es una práctica que la vemos mucho y la vemos como de manera bueno, la gente lo define, como tú dices. Yo no digo si es malo o bien, pero esa orientación que da sobre, bueno, no lo debe hacer porque tú no sabes dónde, o tú sí sabes dónde poner la boca, pero el niño no. Pero ahí también ya entrando al nivel del adolescente, como estamos hablando de sexualidad, es la parte de la masturbación. Los padres, cuando el niño crece, una de las quejas siempre que duran más en el baño, claro, si la masturbación es mala, que la masturbación es buena. ¿Cómo los padres pueden manejar esa situación con sus adolescentes? Bueno, la masturbación es algo natural. Como yo decía, nosotros sabemos que va a pasar. Hay no sé, una idea de prohibición con respecto. Hay ideologías o creencias que hablan, que tienen su posición con respecto a la masturbación. Pero en temas de sexualidad, masturbarse es una manera ya de adulto. Cuando hablo de adulto, ya hablo de una mente, un cerebro ya con una posición más crítica, más madura, con mayor información,
que sí ya tiene un concepto claro de lo que es sexualidad y de cuáles son las conductas sexuales ya de maneras más específicas, pero la masturbación entra igual que el niño de 5 años, de 4 años, de 3 años, tocándose su pene y sintiendo cierto placer en eso. La masturbación ya, con el cerebro del adolescente, es una manera de reconocerse. Cuando entra en la masturbación, primero, sucedió la pubertad, regularmente. La pubertad, ¿qué quiere decir? Que las hormonas sexuales en la sangre, explotaron, se expandieron, cosa que no estaban cuando niño. Y lo más importante, ya hay una conexión mente y cuerpo. ¿Qué es una conexión mente y cuerpo? Que ya la mente comienza de manera directa a crear situaciones que esa persona va identificando como placenteras o no, y que va a tener reacciones fisiológicas sin tocarse. Entonces, esta conexión va a hacer que entonces se lleve a el toque, que entonces termina en lo que es la masturbación. Claro, los niños de ahora y los chicos de ahora están sumamente estimulados por el sentido de que tienen ya mucha información. A nosotros alguien nos lo decía, alguien comentaba, sucedía de manera más natural quizá por el tema de eso mismo, de la conexión mente y cuerpo, de la curiosidad de cómo uno se siente, de que bañándome me toqué, de que hubo unas cosquillas. Pero ya ahora hay demasiada información. Ya los niños, antes de que llegue este proceso evolutivo, regularmente saben lo que es masturbación. Independientemente de eso, la mayoría esperan estar en este proceso de curiosidad, aunque tengan la información, para comenzar a experimentar. Aquí entra también el tema de género. A los chicos se les da mucho permiso para que lo hagan. Es una manera de ganar experiencia, es una manera, se relaja, dura mucho en el baño, hay muchos dominicanismo, está volando chichigua, y se invade la privacidad del chico, que esto sí quiero mencionarlo, al decírselo a la familia. Se relaja, ¿entiendes? Hay chicos que se lo cogen a relajo, hay otros que no. Pero si dentro de la sexualidad yo quiero enseñar privacidad, es una información que a mí no me corresponde ya. A los padres se les corresponde sentarse a hablar con el chico o la chica, decirle que esos son procesos naturales, que es un proceso privado, que es un proceso donde nadie tiene que saberlo, nadie tiene que verlo, ellos no tienen que ver a nadie, que no es un juego. Y ahí entonces también se introducen los temas de higiene, los temas de cuidado, ¿verdad? Entonces, independientemente de la información que maneje el chico o chica, es importante que sus figuras adultas estén pendientes y se acerquen a hablar un poco sobre el tema. Eso dice, estoy pendiente de ti, estoy aquí para hablar del tema y estoy abierto a comunicarnos. Y entender que a las chicas también le pasa. Entonces, es una conducta normal dentro del proceso de sexualidad, de autoconocimiento. Es totalmente paradójico nosotros entender o pensar que en sexualidad lo normal es estar con un otro, y en cambio a veces entendamos que no es tan normal tocarnos a nosotros mismos. ¿Cómo diantre yo le voy a permitir a un otro que me toque si yo no me permito hacerlo? Entonces, primero yo me apropio de mí y estoy conmigo en todo el sentido. Eso va desde la autoestima. Primero importa lo que yo pienso y luego lo que piensen los demás. Primero la que tengo que estar segura de muchas cosas soy yo. Pues en la sexualidad funciona igual. En la masturbación, pues es una expresión de esa sexualidad. Aris, tú comentabas hace un rato que la sexualidad no solamente es la parte genital que todos conocemos, hablaste de la parte afectiva. En el live tenemos una pregunta, ella dice, ¿qué pasa cuando los niños no reciben afecto de sus padres y buscan ese cariño en particulares? Bueno, ese cariño se puede buscar de diferentes formas y puede haber, parte de lo que sucede en el abuso sexual es que hay una distorsión del afecto y del amor, donde se utilizan las conductas sexualizadas inadecuadas en el niño o la niña, que se queda con esa sensación de que ese acto y esas conductas son una expresión de amor y de cariño. Entonces, cuando un chico o una chica no ha recibido eso de sus figuras significativas, hay regularmente una experiencia de abandono, una experiencia de rechazo, hay temas con nuestra propia identidad, porque lo que está supuesto a pasar sin nada que lo debata es que tus padres te quieran.
Eso se supone que no debe debatirse. Eso es lo primero. No entra si tú eres bueno ni malo, ni saca buena nota. No entra absolutamente nada. Es el único personas que tienen que quererte incondicionalmente sin pedirte nada a cambio. Cuando eso no se da, puede ser que yo o me resista a vincularme, porque no sé cómo hacerlo, porque no se vincularon conmigo, porque tengo miedo, o ande excesivamente buscando vínculos. Entonces, cualquierizo lo que debería tener una importancia, porque tampoco sé cómo hacerlo. No sé cuáles son los elementos para determinar qué es un vínculo significativo. Entonces me voy a equivocar mucho en el camino. Estos son los niños que corren más riesgo. Sí, claro que sí. Sí, no sentirse querido por nuestros padres es uno de los factores de riesgo mayores para muchísimas cosas, no solamente dentro del plano de la sexualidad. Una pregunta que realmente me vivo haciendo todo el tiempo. En la República Dominicana tenemos un problema de años, y es el embarazo en adolescentes. Y eso es algo que ya está alarmando a otros países y específicamente a los países de América Latina. ¿Cómo podemos, qué tipo de orientación se le debe de dar al adolescente en cuanto a este tema? Porque la mayoría de las adolescentes que quieren experimentar o que ya han experimentado el acto sexual terminan embarazadas. Bueno, es lo que hablábamos de que falta educación sexual. Y en la adolescencia la educación sexual que tenemos es punitiva y es una educación sexual de control. Totalmente la educación sexual que reciben los adolescentes de que tú no puedes hacer eso. A las chicas se les vende que valen por el himen o no que tengan, de que su cuerpo vale dependiendo de si ellas se dejan tocar o no se dejan tocar. Entonces imagínate tú cuando tú le dices a una chica que su valía está en el otro, en un conteo, en un número, no en ellas y en su poder de decisión. Entonces, la sexualidad tiene que ser afectiva. Por eso los programas que vamos a encontrar ahora, desde hace unos años para acá, van a ser programas afectivos sexual. ¿Por qué se hizo eso? Porque parte de lo que estaba, de los errores que se estaban cometiendo en temas de educación sexual, era genitalizar todo. Y la educación sexual genital, ¿en qué se basa? En el miedo de los padres a que sus hijos tengan relaciones sexuales. Entonces todo es que no tengan relaciones sexuales, enseñándole enfermedades de qué es lo que va a pasar si tienen relaciones sexuales, diciéndole lo malo que es tener relaciones sexuales, poniendo un embarazo como algo malo. El embarazo no es algo malo. Bueno, el embarazo es una prueba. No, lo que pasa es que usted no va a poder con la curiosidad. Usted no va a poder con las hormonas. Hay un elemento biológico y hormonal que está sucediendo. Y el discurso que usted está utilizando para supuestamente contrarrestar este elemento no es verdad y no tiene lógica. Porque usted está hablando de un acto que es muy malo, pero cuando usted se besa con el otro, ese adolescente ve que esto de malo no tiene nada. Y el problema también, Alice Lady, que lo vemos como hay, que el embarazo en adolescente es malo, y ahora medimos lo que sí desean que esté embarazado, porque para la familia es un factor económico, porque hay embarazos de que no deseados, sí, pero ahí hay muchos en adolescentes que sabemos que son deseados, porque significa economía para alguna familia. Mire, el tema ya ahí entramos otro tema de trata de personas, porque eso ya entra en lo que trata de personas, ¿me entiende? Pero mientras no se eduque al adolescente de que es el responsable de tomar las decisiones con respecto a su sexualidad, el adolescente no va a entender los riesgos, los pros y los contras. Entonces, el adolescente lo que oye es un discurso prohibitorio acerca de su sexualidad. ¿Me entiende? Y no le quitan la libertad. Y el error del adulto es entender que tienen el control con ese discurso sobre la sexualidad del adolescente. Usted no tiene ningún control de nada, porque nadie pide permiso para tener relaciones sexuales. Al principio es así, pero después de que la joven o adolescente sale embarazada, ya no hay de otra que ayudarla y socorrerla y prácticamente hacerse cargo. Claro que sí, pero no te creas que lo hacen de buena gana.
y pasan por muchas situaciones de maltrato, hay una irresponsabilidad por parte de la familia del padre o del padre, porque aquí parece que las mujeres nos embarazamos solas. A tal nivel que una institución en una institución educativa, ahí entramos otra vez el tema de género, una institución educativa sale embarazada, están los dos ahí estudiando, pero la que votan es a la muchacha. Sí, eso también es falta de primero es prohibido contra la ley. Eso está prohibido en la ley. Segundo, tú estás tomando una realidad y poniéndola en una burbujita para que nadie la vea. Todo el mundo lo sabe, pero nadie la está viendo. Porque lo ideal fuera, primero, tú darle la oportunidad a esa chica de que siga estudiando, para que siga progresando y que las demás vean también la realidad que están viviendo. Entonces tenemos una realidad que queremos ocultar, pero sin hablarte de lo que pasaría cuando dentro de la educación sexual tú tienes que hablar de planificación. Pero claro, para hablar de planificación, tú primero tienes que entender que quien es responsable y quien tiene autoridad y voluntad sobre su cuerpo es el adolescente, no papá y mamá. Entonces usted tiene que educarlo bien. Yo siempre pongo el ejemplo del trabajo, tú que estabas hablando del trabajo. ¿Cómo usted sabe cómo cambiar de trabajo? Usted va a preguntarlo todo, usted necesita saber todo, cuál es el paquete, cómo es que me van a pagar, si tiene seguro, si no tiene seguro, si me van a dar viáticos, si me van a dar carros. Entonces, ¿cómo usted pretende que un adolescente tome decisiones sobre su propia sexualidad, usted dándole una información equivocada? Sí, Aris, en esa misma línea, si bien es cierto que a muchos padres se les hace fácil hablar con sus hijos y tienen más intimidad con ellos y más confianza, en la mayoría se les hace muy difícil y lo que hacen es que evitan tocar el tema. Entonces, ¿qué consejo se le daría a esos padres que quieren hablar de sexualidad con sus hijos, pero no saben cómo? Educarse. Yo decía ayer que estamos en el 2019, tenemos muchísimas herramientas a la mano, tenemos muchísimos profesionales, tenemos muchísima información. Usted tiene que educarse, porque lo primero que usted tiene que admitir es que usted no sabe. Claro. Si usted te tiene miedo de hablar de un tema, usted no sabe. ¿Y qué uno hace cuando uno no sabe de un tema? Buscar la información. Se educa. Y luego de que se educa, entonces usted pone en práctica esto que usted está entendiendo. Lo que usted no sabe, usted le dice claramente al adolescente: yo no lo sé, vamos a buscar la información y entonces después vamos a revisar y vamos a ver cuáles son las opciones. También entender que cuando usted esté educando en sexualidad con un adolescente, usted tiene que estar preparado para escuchar cualquier pregunta y usted tiene que estar preparado para que ese adolescente hable también. No es un monólogo de usted decirle todo lo que usted entiende, todo lo que sí o qué, una charla y el adolescente, el público que no va a hablar. No. Ese adolescente le va a dar opiniones, le va a decir qué piensa, lo puede contradecir, le puede venir con otra información que usted no sabe. Usted tiene también que estar preparado para tener conversaciones de intercambio. Excelente. Importante también que si usted no se ha comunicado en la niñez con el adolescente, va a ser difícil usted comenzar a hablar de todo este proceso de intimidad y usted quiere empezarse a comunicar en la adolescencia con su hijo. También eso es importante, la comunicación y confianza que usted tenga con su hijo no va a nacer en la adolescencia. Ya en la adolescencia hay un resultado de lo que usted vino haciendo en lo que es comunicación y confianza en la niñez. Lindo, ¿tú querías hablar? Sí, una pregunta. Esos niños que no le dan cabida para que explore lo que es todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que se toque sus genitales y que siempre se lo tienen como prohibido dentro de la casa. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo que pueden tener esos niños y adolescentes cuando no le dan cabida ni no le dan esa oportunidad para y le enseñan el nombre erróneo? Sí. Mira, los padres cometen el grave error en la sexualidad sobre trabajar este tema, eso que tú dices de prohibírselo, de hacerlos sentir culpables, de hacerlos sentir vergüenza, de hacerlos sentir mal con su propio cuerpo. Te digo por qué, porque ellos no son los que viven las consecuencias. Ningún padre ni madre sabe realmente las consecuencias que ellos mismos acarrearon, porque la sexualidad, hacer un tema privado, esas consecuencias de su adulto o que tienen un trastorno en lo que son la sexualidad, o que desarrollaron una perversión, desarrollaron una parafilia, o simplemente tienen, la mayoría, situaciones para relacionarse significativamente con un otro, para crear una familia, para tener una situación de pareja placentera en lo que es la sexualidad, el afecto y las emociones. Nadie dice eso te lo dice el psicólogo, eso se lo dicen a un médico.
a su papá no. Pero, ¿qué va esa educación? Usted está tronchando la sexualidad, porque como dijimos, con la sexualidad usted se va a morir. Y si usted en su niñez y adolescencia no tuvo una adecuada información, no solamente porque no le hablaron, sino que lo que le hablaron entonces fue inadecuado, o fue con culpa, con vergüenza, con punición, entonces cada vez que usted tenga un roce con lo que un otro, no hablo de un roce sexual en una cama, que tú te sientas, por ejemplo, que ya vulnerable, o tú te sientas ya mal, inmediatamente tú comiences a acercarte a otra persona con una intencionalidad de intimidad romántica, no solamente sexual, o que tú salgas huyendo, o que tú andes buscando constantemente eso, o que cada vez que tú tengas un contacto sexual, tú no te quieras ver desnudo porque no te aguantes, y eso provoque situaciones en tu pareja, o tú no puedas alcanzar el orgasmo porque tú entiendas que eso es malo, o tú no puedes en algún momento decirle a tu pareja me gusta más así o asá, porque tú entiendes que tú no tienes derecho a expresarte en temas de sexualidad. Entonces, lamentablemente, los resultados de eso, esos padres no lo saben nunca. Nadie va donde su papá y su mamá a decirle, porque tú me dijiste a mí que no me tocara, ahora yo no puedo tener orgasmos. Que deberíamos hacerlo, pero debería hacer una huelga por tu culpa. Exactamente. Eso. Aris, cuando llega la adolescencia es eminente que se van a tocar los temas de noviazgo y enamoramiento. Sí. Se dice que mientras más se prohíbe, más se incita. ¿Cómo pueden manejar los padres este tema cuando tienen un adolescente? Los noviecitos, como dicen. Sí. Es que ahí volvemos a lo mismo, tú estás en contra de la corriente, de lo que por naturaleza va a pasar. Exacto. Y Entonces, es si por difícil ir en contra de naturaleza la va a naturaleza. pasar, el tema no es... Quien no está entendiendo lo que tiene que pasar es el adulto. Entonces, una cosa es tú formalizar amores, una cosa es tú apoyar novios, otra cosa es que también tengo mis temas con eso, porque queremos que nuestros hijos tengan relaciones sanas, serias, con cierto plomo, con cierta característica. ¿Me entiende? Eso no. Estoy hablando de otras cosas. Con confianza, con intimidad, que hablen. Pero los primeros ensayos para que los chicos vayan viendo cómo van a llevar una relación de pareja, nosotros se lo prohibimos. ¿Entiendes? No decimos, cuando se lo aceptamos por un tema de control. Porque así yo lo veo. Usted se lo está aceptando por una mala decisión. Usted no va a controlar nada. Usted no sabe todo lo otro que va a pasar, que usted está dando permiso, cuando usted nada más se está enfocando en el control. ¿No me entiende? Y el hecho también a veces de ser muy rígido y de no aceptar una cosa natural, usted puede decirle que no van a tener amores, pero usted no puede prohibirle a nadie que se enamore. Eso no va a pasar nunca. Y ahí volvemos igual que la masturbación y otros temas. Cuando los padres quieren controlar algo que no pueden controlar, entonces deciden con dar una mala información o un mal direccionamiento o de la situación o de las cosas que se van a presentar. Enamorarse es lo mejor del mundo. Entonces, ¿por qué usted tiene que hacerle sentir a su hijo o a su hija que enamorarse está mal? Pero usted lo que puede guiar es cuáles son los parámetros para usted enamorarse, es decir, de qué tú estás enamorado, qué tiene esa persona, y usted aprovechar ese momento para usted decirle que tú tienes que enamorarte de alguien que te respete, de alguien que valga la pena, de algo, tú empiezas ahí a armar tu currículum. Pero en muy esa fácil. misma línea, Sí. tenemos muchas veces que el padre es más permisivo que la madre. Mi papá me permite tener... Pero al noviecito, varón, al hombre. Porque el papá no es permisivo con la niña. Exacto. Bueno, sí, Ahí eso. no es un tema de Él me dice que no. Bueno, pero se presentan esos casos cuando uno de los padres es más permisivo que el otro. ¿Cómo se maneja esa situación? Porque a veces la niña o el niño se confía. Entonces vemos que cuando se confía, viene el otro padre y arremete contra él. Mamá es más apoyadora. Esa es la teoría que de dice. uno de los padres. Porque hay un apoyo, entonces ahí entramos ya que hay un tema de pareja. Porque independientemente, claro, una pareja son dos personas que muchas cosas van a tener criterios diferentes, pero le toca a esa pareja, principalmente en temas parentales, ponerse de acuerdo de qué posición vamos a asumir. Vamos a buscar un medio, vamos nosotros primero a ponernos de acuerdo y algo que hacen malísimo en temas de disciplina, de límite, de sexualidad. Tu papá no le gusta, tu papá no quiere, tú sabes que a tu mamá no. Nosotros decidimos, nosotros no queremos, nosotros... Es el lenguaje correcto.
Aunque después tú te estés matando, así que fue lo que tú hiciste, tú te estás volviendo loco porque tú le diste ese permiso, ¿entiendes? Pero ahí ya hay un tema de fondo de pareja, que pasa muchísimo, sí. ¿Y qué va a pasar ahí? El adolescente va a hacer lo que le conviene y va a ir a buscar el permiso a donde se lo van a dar, ¿me entiendes? Porque bruto no es. Entonces dice que es un manipulador, no. Se está aprovechando porque eso es una habilidad. Identificó dónde estaba la debilidad y yo voy a sacar mi provecho de ella. Es el que toda persona con un cerebro pensante haría. Aris, ya que mencionaste los permisos, aquí preguntan, ¿a qué edad es recomendable que los padres acepten el noviazgo en el adolescente? A mí no me gusta decir una edad, porque yo digo a los 12 años y dice, ay, la psicóloga dijo, no, eso es muy individual de cada familia. Yo lo que los ayudo es a tener criterios de por qué usted va a aceptar esos amores. Y le digo ventajas y desventajas de aceptarlo y de no aceptarlo. Cada hijo es diferente, no ni siquiera cada familia, cada hijo. Usted puede tener un hijo que a los 12 años sea muy maduro y puede tener otro que a los 14 sea súper inmaduro. Entonces todo va a depender de qué se está planteando. Usted no puede prohibir que se enamore, usted va a enamorar. Entonces tome ese momento, pero usted habla también de cómo usted se enamoró y de cuáles son no sé, los rasgos o los criterios que usted busca en una persona para nutrir el amor. Te trata bien, te respeta, te qué sé yo cuánto, que para ti, ay, qué bien. Sí digo que los primeros amores, cuando son permitidos desde, claro, todo con límite, porque los padres creen que permitir algo que no va a tener límite y que no va a tener reglas, no. Todo lo que se le permite a un hijo, si usted le da un videojuego a un hijo, usted tiene que decirle cuánto puede jugar, a qué hora, qué día, todo tiene que ser así. Si usted permite unos amores, usted tiene que hablar con referente a qué es lo que va a permitir. Bueno, puede venir a visitar de 4 a 8, tú te puedes ir a comer un helado, yo te voy a llevar al cine, pero yo te voy a esperar en la plaza, o yo te voy a buscar y te voy a recoger, ¿me entiendes? Tú no vas para... Entonces, eso, ¿qué es lo que permiten tú ver los amores? Cuando... Principalmente la cultura machista. Si tú le permites a tu chica, a tu hija tener amores a los 15, 14, a la edad que la familia decida, dependiendo de la madurez y de lo que tú veas, tú vas a ir viendo también cuáles son las intenciones de cada uno en la pareja. Porque un chico que no quiere ir a visitar la casa, eso mismo dice, pero yo no quiere nada seguro. Exacto. ¿Me entiendes? Y unos amores que nada más quieran estarse en fiestecita, bailando y dándose besos, son otro tipo de amores. Entonces sí, los primeros amores van a enseñar, es un ensayo-error de lo que va a ser las relaciones de pareja. Los padres es la única oportunidad que tienen para meterse en ese tema y no prohibir, sino ir viendo y ver qué pueden poner. Porque nadie le pregunta a nadie tampoco cuál es el novio que tú vas a tener. Entonces esos primeros amoritos le ayudan a los padres a meterse un poco, me gusta esto, no me gusta, mira, para que evalúes esto, mira, para que evalúes lo otro, tú crees que está bien que te habló de esa manera, no me gustó que yo puse una regla y fulano le respetó, aquí todo el mundo tiene que respetar, ¿entiendes? Es el único momento donde los padres pueden depositar ideas de qué es una relación sana y qué no. Aris, hablando de padres, aquí me preguntan, ¿cuáles son las consecuencias que trae que los padres tengan relaciones sexuales en una habitación donde duerme el niño? No sé si se refieren a la misma cama o que el niño duerma dentro de la habitación. Eso es lo que se llama abuso sexual, shock de la habitación. Es decir, no importa si en la misma cama o si en una cama aparte. En la habitación es un espacio de privacidad y de intimidad. Es un espacio donde si la puerta está cerrada tiene un mensaje, si la puerta está abierta tiene otro, porque las construcciones físicas también te van a dar una idea psicológica de qué se puede y qué no se puede. Entonces dentro de eso, si el niño o la niña está durmiendo ahí, los padres te dicen, es que él no sabe, es que se duerme profundo, nunca se ha despertado. Y después yo tengo muchachos que me dicen en la consulta que ellos sí escucharon y que sí estaba pasando algo, pero hay un código. ¿Cuál es el código? Estamos con la luz apagada. Ya usted sabe que la pareja está mudita porque no puede hacer mucho ruido porque el niño está ahí. Entonces el niño también entiende el código de que nadie está hablando, no está pasando. Y muchas veces el niño sí está mirando. Y eso es una exposición en el niño de algo que él no está preparado para ver y que usted no debería estarle explicando. Entonces, no. El que duerme con los hijos tiene que ponerse creativo y cuando el muchacho se duerma irse para otro lado a tener sus relaciones sexuales. La sala, la cocina, el balcón, donde se sientan más cómodos.
pero no se debe ser en la misma habitación donde están los niños. No importa que usted entienda que el niño está durmiendo. Volvemos con lo mismo de los besos en la boca. ¿Cuál es la necesidad? Si hay más espacio, ¿por qué vamos a correr el riesgo a crear una situación que, así como puede ser sencilla, también puede ser complicada? Entonces, muchas veces en temas de educación, de cualquier tema, lo esencial es la prevención. Aris, pregunta Carmen si es necesario hacerle entender a los hijos o a los adolescentes que no están preparados emocionalmente para el noviazgo. Es que ahí está. Eso no es un tema de entender, ahí sí entra la autoridad. Si usted entiende que su hijo no va a tener noviazgo, usted le dice que no se lo permite. Eso no significa que no lo vaya a tener. Porque vuelvo y digo, eso es algo que usted no puede controlar. Usted va a controlar, es decir, usted va a controlar los permisos, usted va a controlar quién la visita, quién lo visita, pero no lo va a entender. Porque el que está enamorado. Y en la adolescencia es un amor puro. Uno no se enamora de buen estudiante, ni de buena familia, ni si tiene o no tiene. Usted se enamoró de la persona porque le gustó y punto. Y ya. Ya, no hay más nada. Es un amor ciego, sordo y mudo. Sí, y ahí sí, mientras más tú quieras buscarle defecto a esa persona, más tú vas a enfatizar el supuesto amor, porque tú no estás dejando correr la relación. Si algo está pasando mal, tú tienes que estar observando y estar guiando. Pero mientras más usted esté poniendo su posición de que fulano es malo, y de que más usted va a acercar a la pareja. Porque cuando tú misma tienes una relación dañina, la que tiene que darte cuenta eres tú. No importa todo lo que el otro te diga. Cuando el otro te habla mal de esa relación o de esa persona, tú nada más vas a recordar lo bueno. Porque es lo que tu cerebro está supuesto a hacer. Eso es como cuando tú terminas una relación. Cuando tú terminas una relación, tú lloras, te deprimes, te sientes mal, aunque tú sepas que no te conviene, porque tu cerebro lo que trae constantemente son los momentos buenos. Eso mismo pasa cuando usted está constantemente diciéndole a su hijo o su hija que la pareja que tiene es mala. Pregunta, psicoyente. Pregunta. ¿Cuándo se despierta la curiosidad en los niños por explorar su cuerpo? Bueno, yo hablé que eso tiene varias etapas. El niño, ya hablamos de que después de los 2 años pueden haber roces y pueden tocar sus partes privadas. La parte fisiológica, anatómica, siempre está ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño o una niña, no importa lo pequeño que sea, si se estimula alguna zona de su cuerpo, el cuerpo va a responder. Lo que no está conectado con la mente. No hay morbo, no hay erotismo, porque hablamos también de que sexualidad y ese tipo de sentimiento de gratificación o de placer no está solamente en los genitales. ¿Me entiendes? Cuando a ti te dan un abrazo es muy rico, cuando a ti te pasan la mano es muy rico, cuando a ti... Entonces, todo eso es sexualidad, no solamente. El niño hace lo mismo, se pasa la mano por el pie, le gusta, se pasa la mano por la cabecita, le gusta, se pasa la mano por el pene, le gusta. Luego hay un periodo como de latencia donde eso no es importante, hay otras cosas más importantes. Sigue siendo rico pasarme la mano en el pene, pero ahora yo estoy enfocado en otras cosas. Y luego otra vez en la adolescencia y la pubertad, eso vuelve a retomar mucha importancia. La parte genital. Arisleiti. Pero el tiempo es nuestro principal enemigo. Te invitada. Parte 2 del tema. Parte 2, sí, porque es muy amplio. Ari, consejo al final a nuestros psicoyentes, tanto a los padres, a los jóvenes que nos escuchan, sobre esta situación o sobre el tema de educación sexual en infancia y a la adolescencia. Mi consejo es que se eduquen, que eso es lo que está haciendo falta. Educación. Es decir, yo necesito que los padres se eduquen, que dejen también de estar pensando en cómo a ellos lo educaron o justificando de que a ellos no le hablaron de eso, y de que entiendan que con todo lo que hagan están mandando mensajes, de que con todo lo que digan están mandando mensajes, no solamente con su interacción con su hijo, con su hija. Su hijo y su hija está como una parábola mirando y captando todo, cómo usted se relaciona con el otro. Cómo mi papá se relaciona con las demás mujeres, cómo mi mamá se relaciona con los hombres, cómo mi mamá se relaciona con sus amigas. ¿Cuál es la diferencia entre que mi mamá se relacione con su mejor amiga y con la que le venden en el supermercado o con una que no es su amiga? Sí, todo eso va vinculado. Entonces hay que educarse. Lo que pasa con sexualidad y con educarse es que la gente tiene que mirar para adentro. Y a veces la gente está más cómoda simplemente haciendo lo que le enseñaron
o en la comodidad de que a mí no me enseñaron o yo no sé, y yo voy a seguir el camino que está plantado. Aún a veces usted sabiendo que ese camino hay que modificarlo, o hay cosas que quitar, hay cosas que remover, o simplemente que cambiar de camino. Es difícil. Bien. Para eso hay que ir a ¿Dónde terapia. ¿Dónde te encontramos? Pueden encontrarme en las redes, en Instagram como Arislady SG y mi consultorio Vincular RD. Pueden llamar al 809-487-5091. Ya ustedes saben. Ven, que no me equivoqué. Ya ustedes saben, seguir a Arislady en sus redes sociales, también al teléfono. Sí, van a tener una buena profesional. Así que gracias Arislady, para nosotros es un placer tenerte aquí. Siempre la puerta de Psicovoces estarán abiertas para ti. Saluda a todos nuestros psico oyentes. El tiempo es nuestro principal enemigo. Gracias por estar en sintonía ya en el mundo a través de las redes sociales. No solamente República Dominicana, sino a todos nuestros psico oyentes que nos siguen a través de las redes sociales y de extra86.net. Estuvo con ustedes Jonathan Lorenzo, Lisette Ramírez, Wellington Méndez, Eliezer Benz. y no se pierda, te iba a dejar, y no se pierda el próximo jueves, sí, hay un tema con ella. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. Es que el día me trabajó y lo van a sacar de aquí. No,